Olga Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, muy buenos días para todos y cada uno de nuestros oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con RCN Mundo Norte de Santander 940 AM. La comunidad indígena Quichua, Inga y Yupa participarán mañana de una manifestación en Cúcuta en conmemoración al Día de la Resistencia este 12 de octubre. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Mundo. Que nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenido. La comunidad indígena Quichua, Inga y Yupa participarán mañana de esta manifestación por las principales vías de la ciudad en conmemoración al Día de la Resistencia. Nos acompaña el señor David Terán, que es gobernador del Cabildo Quichua. Muy buenos días, bienvenido al micrófono de RCN Mundo. Pues hablemos de esa gran manifestación que se tiene prevista para mañana 12 de octubre. Yupaychani, Tukuya Mashikunata. Olga, muy buenos días por permitirnos estar aquí en este medio, este espacio para poder compartir algo de lo que va a suceder el día de mañana. Bueno, mañana ¿qué hora se tiene previsto esta manifestación? Porque van a participar distintas comunidades indígenas. ¿Cuál va a ser el punto de concentración y el recorrido por las principales vías de la ciudad? Bueno, mañana vamos a estar en el Centro Comercial Ventura o la Casa de la Cultura. Ahí nos vamos a reunir los tres pueblos indígenas. Vamos a estar alrededor de unas 200 personas, 250 personas que vamos a participar en esta caminata cultural. Vamos a tomar la Avenida Cero. Por supuesto llegaremos hasta la calle 14, después hasta la Quinta, donde está la gobernación y por supuesto estaremos bajando hasta el Parque Santander, al frente de la alcaldía. Tendremos la actividad que se iniciará a las 11 de la mañana. Entonces a esa hora los tres pueblos presentarán sus actividades culturales, como es la danza, el folclore, la gastronomía y por supuesto cada una de estas actividades representa la riqueza de los pueblos indígenas. Bueno, el 12 de octubre pues siempre nos habían enseñado que es el Día de la Raza, es una de las denominaciones de esta fecha, día que se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Ustedes lo han decidido cambiar ese significado, indicando que es el Día de la Resistencia. Muchas gracias, Olguita. Claro que sí. Bueno, es importante compartir el mensaje de los pueblos indígenas. ¿Por qué es el Día de la Resistencia? Porque para nosotros no fue ningún descubrimiento, ya habían civilizaciones de pueblos indígenas con construcciones muy amplias, entonces nunca fuimos descubiertos, sino que nuestra civilización ya existía y a eso... ya en estos tiempos actuales pues siempre han venido llamando como el Día de la Raza, como si uno o nosotros como personas tuviéramos esa diferencia de pronto con alguna especie diferente, como para que nos llamaran raza. Entonces por esa razón dentro del lenguaje de los pueblos indígenas existimos pueblos originarios, nativos o indígenas. Ese es. Y por eso ustedes han decidido que es el Día de la Resistencia. Así es, Olguita. Bueno, ¿y cómo ha sido, cómo es en la actualidad en estos momentos las comunidades indígenas? ¿Sí han recibido el respaldo por parte de las autoridades competentes o ustedes consideran que infortunadamente aún siguen enfrentando serias dificultades? Me estoy refiriendo a salud, educación, a una vivienda digna como todo ser humano. Bueno, Olguita, creo que tú conoces más de esto porque estás muy continuamente compartiendo a las personas. El proceso que llevamos con las autoridades como la gobernación, la alcaldía, no es un paso muy progresivo que digamos, pero claro, por supuesto uno tiene ciertas respuestas con las cuales nosotros pues tomamos como una herramienta favorable para poder utilizar para nuestra comunidad, para nuestra población. Y básicamente hace 2 años después de la pandemia nos hemos fajado para poder continuar trabajando en la revitalización de la lengua materna. También la danza, la música ha sido
uno de los ejes más principales para poder manifestar a la población cucuteña de que con la cultura podemos educarnos y podemos transmitir esa educación hacia otras personas. Esas comunidades indígenas han llegado de diversos puntos de la región, incluso la ciudad de Cúcuta, que muchos se encuentran aquí. Ha sido fuerte ese choque cultural de las nuevas tecnologías, del cambio que vamos enfrentando, la modernidad. ¿Se ha ido perdiendo la raíz de las comunidades indígenas, ustedes creen, o las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones de ustedes frente a este cambio cultural que se viene registrando. Olguita, bueno, sí, creo que es al punto donde queremos ir. Por lo menos como poblaciones indígenas siempre nacemos en territorio y dentro del territorio se conservan las costumbres, los valores, los pilares principales como es del pueblo indígena. Y creo que hoy quiero dejar en este lugar, Olguita, Amashua, Amayuya y Amaquilla, que significa no robes, no mientas y no seas perezoso. Entonces, con estas tres frases, los pueblos indígenas pues se han mantenido es una ley interna para los pueblos dentro de su territorio. Pero después de que, por amenazas de grupos armados al margen de la ley, mucha población indígena ha tenido que salir y tener que buscar la ciudad. Entonces, en la ciudad siempre vemos se suele perder esas tradiciones, esas costumbres, esas raíces. El riesgo de perder la identidad cultural. Entonces la lucha nuestra no es más que buscar recuperar, buscar nuevamente para poder dar este valor, esta riqueza hacia nuestras generaciones. Y ese es el punto de partida de todos los pueblos indígenas que habitamos en contexto de ciudad. Es el punto débil, ¿no? Con las nuevas generaciones frente a unas nuevas tecnologías, una modernidad que afortunadamente se podría perder la identidad cultural, que al contrario pues se debe preservar, no se lo indica. Claro que sí, así es, Olguita, sí, la finalidad es preservar y, por supuesto, utilizar estos medios para poder manifestar nuestra lengua originaria y, por supuesto, las actividades que hacemos. Entonces, creo que a esto se ha sumado muchos medios para poder ayudarnos y esperamos que para el día de mañana puedan acompañarnos y dejar un tips bello. No sé si has escuchado, Olguita, la chicha. No. Nunca has escuchado chicha. Chicha es una bebida de maíz. Sí, la bebida. Yo pensé que de pronto era algún pueblo que hacía. Sí, deliciosa. Muy bueno, rica. Perfecto. Entonces, pues hoy quiero dejarte aquí. El pueblo Inga tiene preparado la chicha de maíz para el día de mañana para esa celebración y el pueblo Quichua la chicha de piña. Entonces vamos a tener esta bebida. Y bueno, la gente la va a comprar, ¿cómo hacer para disfrutar de esa bebida elaborada por ustedes? La bebida de los pueblos indígenas, ellos siempre pues mantienen como un principio la generosidad de poder compartir a otras personas. Cuando ellos pues decían compartir con uno, cuando no, igual pues no hay ningún problema. Pero cuando tienen ese ¿van a repartir la chicha durante ese recorrido? Sí, claro, y en el parque. Bueno, entonces vamos a estar allá para probarla, disfrutar. Bueno, y otro detallito que quería dejar. Bueno, en los tiempos de los reyes, hace unos 2 siglos atrás, un rey quiso beber esta bebida, su nombre original es Asua. Entonces el rey, después de beber, sintió ganas de hacer chichi. Entonces ahí nace la chicha. Entonces la bebida original para los pueblos indígenas es Asua. Bueno, mañana vamos a disfrutar entonces, vamos a ir a acompañarlos en esta manifestación, esta gran jornada denominada el Día de la Resistencia, 2 de octubre, porque ellos consideran que se está perdiendo prácticamente su identidad cultural y hay que preservarla, hay que defenderla ante todo en estos cambios de tecnología, de la modernidad, de estos choques culturales que se registran en momentos que llegan a la ciudad precisamente y cuando salen de su propio entorno. Muchas gracias por esta invitación de RCN Mundo. Yupaychani tukuya mashikunata, Ali Punyata Charipangichi. Olguita, muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias por esta invitación de RCN Mundo. Es David Terán, el gobernador del Cabildo Quichua. 6 de la mañana, 42 minutos.